Hola, hoy vengo a hablar de mi libro. Me acusan varios amigos, conocidos, familia, me acusan de que soy poco dado a hablar de mis propias obras. Y pues mira, ¿qué clase de autor sería si no comentara mi propia obra? Y no sé por qué lo hago, quizás por falsa modestia, quizás por no darle la tabarra a la gente, quizás por no molestar, pero da igual. Hoy toca hablar de mi libro. ¿Por qué tengo que leer estas novelas? Tomo 1. ¡Vamos allá! Bien, hola de nuevo. Atticus, el personaje protagonista de la serie televisiva Lovecraft Country, cae herido en la guerra de Corea y le pide a una enfermera muy peculiar, después entenderán por qué si han visto la serie, que le lea en alta voz unas pocas páginas de la novela El Conde de Montecristo. Atticus ha llegado casi al final, así que él no va a pedirle mucho trabajo a la enfermera, ¿no?, para que le lea el libro. Do me a favor. What is it? Can you read this to me? My glasses broke in the bombing. I only got a few chapters left. Edmund gets his revenge on Fernand in a sword fight. Takes down Villefort while defending himself on trial. Rekindles his romance with Mercedes. That's how it ends. You read this? Interesting premise told poorly. How so? Edwin should not find out about the betrayal so early in the story. His relationship with Mercedes, why rekindle it? It robbed him of his most interesting turn. What would he have done with his life when finally given a choice? Find out for yourself. Edmund and Mercedes don't end up together. But I see what they thought that change would make for a better movie. Come on. You gotta read it now. La escena, en realidad, no tiene mucha más trascendencia para la serie, pero me da argumentos para una premisa que verás repetida varias veces en este libro. Cuando él le dice, es un buen final para el filme lo que tú me estás contando, pero no es la novela, le está diciendo de alguna forma que no des por sentado que conoces una novela clásica hasta que no la hayas leído. Esta tesis se volverá cansina mientras avances en la lectura de este libro. Yo mismo la sentí cuando me adentré en las páginas de Moby Dick. Yo juraba que conocía a Moby Dick por allá, por 1995, 96, un poquito más o menos, porque yo había visto el filme de John Huston. Mis referencias de la novela eran las escenas de Gregory Peck luchando contra un monstruo que se difuminaba en blanco y negro en las pantallas que habían formado mis recuerdos. Y como esas cosas maravillosas, pasó algo mágico. En un programa de la televisión que se llamaba Escriba y Lea, hablaron de la novela. La premisa para los cubanos que me ven, para los no cubanos que me ven, era poner a unos panelistas frente a la tesitura de adivinar un hecho histórico, una obra de arte o un personaje histórico, literario, en fin, que enviaban los televidentes, las personas que veían el programa lo enviaban al correo del programa. Era impresionante cómo estos tres profesores de historia o de historia del arte que estaban en ese programa Escriba y Lea iban haciendo preguntas del tipo: ¿es una obra de arte de la Edad Media? ¿Es una obra de Europa? ¿Es de algún país continental? ¿Es una obra de artes plásticas o literaria? Y, oye, llegaban hasta el objeto que debían adivinar. En un programa de este programa de la década del 90, uno de los varios programas, salió a escena la novela Moby Dick. Y todos los comentarios elogiosos tras haberla adivinado, que expresaron los panelistas, despertó mi curiosidad. Porque hablaban de cosas que yo no sabía.
del manejo de un narrador eficiente y eficaz, de la historia de la industria ballenera, de descripciones maravillosas que glorificaban la lengua inglesa, de un narrador maravilloso. Y espera, ¿y dónde está todo eso que yo no conozco? Así que fui a la biblioteca y saqué la novela. Y sucedió la magia. Descubrí un mundo tan vasto, original y perfecto que todavía hoy no me he recuperado del impacto. Moby Dick, sí, es una novela, pero es más que una novela. No es la única. Existen novelas que han desbordado el mundo que crearon sus autores, mitos que han permitido que dos personas disímiles, como un obrero que no lee y que un financiero que estudia solo economía, sepan de qué hablamos cuando les dices Frankenstein, Drácula o Sherlock Holmes. Igual, sus respuestas no te dirán que la primera podría dar origen a la ciencia ficción, la primera novela podría dar origen a la ciencia ficción, o que la segunda es una maravilla escrita en forma de diario, y tampoco te van a decir que la tercera tiene razonables puntos de contacto con el Quijote por su estructura. Pero igual, sí te saben decir que hablas de un monstruo, un vampiro y un investigador privado. ¿Y esto por qué sucede? Varios de esos libros que han desbordado su mundo los vas a encontrar aquí. Porque son inevitables, porque son peculiares, porque crearon un universo del que no escapamos, aunque alguno se haya escrito hace 1,5 siglos atrás. La reunión de los títulos que yo gloso y explico aquí no sigue un criterio académico ni neutral. Mi amigo Carlos me dijo que debería reunir para este canal una serie de esos clásicos que todos deberíamos leer y por qué. Y con toda la subjetividad de mi propio deleite, simplemente lo que me gusta, escogí estas primeras 15 novelas que son solo el primer paso, probablemente a un segundo tomo, y quién sabe si un tercero y un cuarto de esta serie de este libro. Esa subjetividad la podrás apreciar por la diversidad de los textos, desde obras que se concibieron como ficción de terror y otras que pretendían ser novelas sociales, cuentos que buscaban mostrar un personaje inteligente, o novelas que querían ser apenas una sátira de la sociedad. Pero al final todos esos libros en los que derivaron consiguieron convencer a sus lectores, a gran parte de la crítica de su época y a todos nosotros, hoy en día, seamos lectores pasivos o seamos especialistas a lo largo de la historia. Y yo quiero que quede claro, este libro no es una guía de lectura. Creo, como Mikita Brodman, que no es obligatorio leer. Se puede ser feliz sin haber abierto un libro en la vida. Quizás hasta más feliz que haciéndolo, probablemente, Pero yo no puedo recomendar lo contrario de lo que siembro en mi vida personal y profesional. Y aquí yo me adentré en estos libros y no vas a encontrar aquí los datos de la Wikipedia. Yo aquí me centré y busqué los libros originales y me metí en cartas, en diarios, en textos de investigación, incluso en inglés o francés. Y mira, al final termino diciendo que la lectura es entretenida y más. Los libros sí distraen, consuelan, las novelas pueden ser divertidas, pero si solo fuera eso, no existirían ficciones que nos provocan reflexiones profundas sobre nuestra naturaleza humana, sobre los diferentes conflictos de ser e interactuar con otros humanos, de amar y odiar y 1000 sentimientos contradictorios que conviven en una misma persona. Las novelas, muchas novelas existen para enseñarnos aspectos de la realidad que nos pasan inadvertidos en el día a día o incluso aunque nos los muestren en las estadísticas del telediario. Los vemos, pero no nos llama la atención hasta que no lo vemos escrito en una novela. Pocos tratados de psicología son capaces de mostrar con tanta solvencia la paradoja de cómo una idea compasiva que provoca un hecho con buenas intenciones puede llevar a una persona piadosa a transfigurarse en un criminal, como lo hace Crimen y Castigo. Pocos ensayos pueden darnos un acercamiento tan certero a los desperfectos del desarrollo tecnológico incontrolado, como la conocida y aplaudida Revolución Industrial, por ejemplo, como lo vemos en las novelas de Charles Dickens. La ficción, por tanto,
no es solo un entretenimiento, y aquí lo intento dejar claro. Cuando un libro de ficción nos hace creer en vampiros a varias generaciones, mira, mejor hay que prestar atención. ¿Por qué ha logrado eso? Y aquí van esos primeros 15 libros, desde Fahrenheit 451 hasta La montaña mágica, y pasando por maravillas como Rebelión en la granja, o el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo al final recomiendo leer, por placer, por disciplina, por curiosidad, por aprendizaje, por lo que sea. Pero lee. Al menos podrás, como Atticus en la serie Lovecraft Country, ganar un debate sobre el final de las novelas. Y insisto, yo intenté meterme aquí no con los datos de la Wikipedia, sino revisando textos originales en inglés, en francés y en español, donde hay cartas, donde hay apuntes, donde hay diarios, donde hay de todo tipo de información relevante que a ti te pueda ayudar para saber cómo se crearon, cómo se originaron determinadas obras literarias, cómo se escribieron, por qué hay que leerlas y cuál es la importancia que hoy en día tenemos sobre ellas. Si te llama la atención, por favor, me lo cuentas. Y por ahora, gracias y hasta el siguiente. Yo vine a hablar de mi libro. Adiós. Rubrico mis libros como H.G. Quintana, y con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas, ficción, también ensayos, donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. Puedes comprar mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, la FNAC, librerías y en múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Realificción y dar me gusta a estos vídeos. Si lo prefieres, me escribes a contacto@realificcion.com para solicitar algunos de mis servicios, desde la escritura de un libro, la corrección ortotipográfica y de estilo, hasta la publicación en papel o diferentes formatos electrónicos. También puedes hacerlo para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos.